Bueno, vamos a arrancar. Buenos días, les quiero dar la bienvenida a este pequeño taller que los DN Asesores y su servidor, Darían Cobian Vargas, hemos preparado para ustedes. Esto con la finalidad de que tomes rienda de tus finanzas nuevamente y no solamente eso, pero para aquellos que se están adentrando en el mundo profesional, pues empiecen con el pie derecho. Y claro, también podremos a su disposición nuestra asesoría y servicios para hacer fijo lo que tengas planeado en futuro. Antes de empezar, me gustaría dar algunas notas rápidas. A lo largo de la presentación verán una diapositiva con este formato. Esto nos indicará el fin de un tema y el inicio de otro, porque como ya saben vamos a estar hablando de varias cosas. Quiero enfatizar que este es un taller, por lo que si pueden tener una libreta, un lápiz o pluma y su celular o una calculadora con ustedes, pues este taller les será de mayor provecho. Sáquenle el jugo que se merece, inclusive si les interesó este pequeño taller para ver de qué podrían estar hablando, por chisme, lo que sea, pues al final del día la información es poder y esto está diseñado para que cualquiera tome ventaja de esta información. Les haré una pregunta inicial que dará pie a algunos temas más adelante. De hecho, me gustaría que intentaran contestarla. La pregunta es, ¿podrían vivir ustedes de sus ahorros solamente? Y de ser así, ¿cómo? Dejo los micrófonos abiertos para quien quiera tomar la palabra conteste. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Patricio y sí considero que puedes vivir de tus ahorros, más sin embargo, de tus ahorros teniendo rendimientos y puedes vivir sin ningún problema de esos rendimientos. Claro, claro, sí, exacto. Esa es una forma de poder hacerlo, ¿no? Es decir, podemos tener un ingreso, por cierto, muchas gracias, Patrick. Podemos generar diferentes ingresos extras por medio de inversión. También, por ejemplo, pues el ejemplo más fácil que se podría también serían las personas pues, que se retiran, ¿no? Es decir, tienen ya sea la pensión o el Afore o algún plan de retiro personal y pues básicamente están viviendo de sus ahorros. Muchas gracias, Patrick. A lo largo del taller estaré soltando algunos tips, estrategias, herramientas, fórmulas para cálculos incluso, y el punto es que puedan tomarlo todo e incorporarlo para que eventualmente podamos concretar algo sobre esta pregunta inicial. Bueno, ahora quiero hacer pues que esta respuesta, por ejemplo, se acorte en tiempo, ¿no? Es decir, si yo ya sé que puedo retirarme en cierto tiempo o que puedo tener inversiones que me generen el yo poder vivir sin trabajar, pues lo que quiero poder conseguir al final del día es una libertad financiera, ¿no? Hay que hacer que la alcancemos un poco antes. Antes, los invito a que me conozcan y a DN de Asesores, quién soy, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Bueno, yo, como lo comenté al inicio, soy Darían Salvador Cobian Vargas, ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. Además, soy agente profesional en seguros. Me presento como una persona porque quiero que rompamos el hielo un poco y no sea solamente una voz hablándote por este medio, sino que soy alguien como tú, que tiene metas, vivencias, gustos, experiencias. Y pues, les voy a contar un poco de mí. He participado y empezado algunos proyectos como Upcycle, que es una startup de desarrollo sustentable, Keikos, que es una compañía de artículos de colección y cultura pop y videojuegos. Y he participado en el desarrollo de marcas como Eunoia y Royal Main, que son marcas de cosméticos para mujer y hombre respectivamente. Por otro lado, soy cofundador de DND Asesores. DND Asesores es una agencia multiramo de aseguramiento conformado por un equipo de asesores financieros. Estamos desarrollados en la parte de vida y enfocados en inversiones y ahorros. Por eso empecé con esta pregunta. Pero vamos a ver, pero también vemos gastos médicos mayores, autos, embarcaciones y casas también, ¿no? Para expresar un poco de nuestra experiencia, nos enfocamos en la meta de nuestros clientes para que ellos logren con estas, en el tiempo y forma, lo que sea que deseen. Nosotros proporcionamos propuestas y planes hechos a la medida para que puedan tener una buena herramienta que de verdad los ponga en el suelo firme donde quieren estar. Les voy a preguntar, antes de irme a fondo con todo esto, que no les estaré robando el tiempo, seré directo con lo que hablaremos hoy, o uno de los temas predominantes de hoy al menos. No considero que se le roba el tiempo a una persona cuando este recurso tan valioso e irreemplazable es utilizado de forma correcta. Por ello, también los felicito por de verdad ponerse en primer lugar ustedes y querer buscar una mejora en las finanzas personales. El tema predominante de este taller y como en nuestra agencia son esta palabra de aquí, seguros, sí, en efecto esa. Y mi meta al final de la presentación es que vean este tipo de planes como una herramienta que, tal como cualquier otra,
Si es bien implementada, puede servir para muchas cosas. Empecemos con una pregunta muy sencilla. No sé si les ha pasado que planean algo, un viaje, un regalo de cumpleaños o incluso un pago para cierta fecha y esta fecha parece que se vino en un auto de la NASCAR porque llega demasiado rápido, tanto que pues, ni nos preparamos, ¿no? Bueno, ahora les pregunto que si de haberlo planeado mejor, ¿no tendrían menos estrés ahorita? Y para los padres de familia, una muy concreta es, ¿cómo hacen ustedes sus metas una realidad en sus familias? Porque claramente cuando formo una familia ya no solo planeo para mí, planeo para todos. No es como que Leo de 4 años va a tener una idea de cuándo hacer el pago del predial para que me salga más barato o alguna cosa así, o que va a idear cómo pagar la casa, liquidarla, cosas así, ¿no? Um, Ahora, ¿a qué se debe que estas metas que son importantes para mí al final del día, el que aún no cumplamos con ellas como nosotros queríamos? Fácil, solemos dejar las cosas para el final o asumir que se van a resolver por sí solas. Y un mal manejo de nuestras finanzas personales nos perjudica a nosotros. Y si somos cabezas de familia, pues también a ellos. Empecemos con algo importante, la planeación de las cosas. No dejarlas al azar ni permitir que simplemente se malgaste el tiempo o el dinero que tenemos. Si me preocupo por mí o mi familia, se notará y también se notará si no lo hago. Nadie va a ver pues, nuestros intereses más que nosotros mismos, por lo que les invito a que no lo dejen a la suerte. Les voy a presentar de manera resumida los 8 errores más comunes del mexicano cuando de dinero se trata. Si alguno de estos puede aplicar para alguno de ustedes, les recuerdo que el propósito es romper con estos malos hábitos y empezar ya, porque las cosas no suceden del día a la mañana, pero se tiene que empezar desde que se sabe. Tengo una frase que podría acomodarse a esto, de hecho. Cuando sé que algo me molesta, existen dos actitudes: el hacer algo al respecto o dejarlo seguir. Pero saber qué es lo que me molesta y aún así no hacer nada por mejorarlo es igual de inútil que no saber nada desde un comienzo. Pero va que va, el resumen, ¿no? Aquí ya los pueden ver, pero pues el primero es gastarme más de lo que gano o dinero que aún no recibo. No hagan esto, obviamente, siempre planeen los gastos partiendo del dinero que se tiene al momento. No hagas que el pago dependa que el pago de algo dependa de ingresos inciertos, como recibir un bono en el trabajo o que alguien te pague una deuda, cosas así. Así, tu autonomía financiera es realmente tuya y no depende de otros. El no ahorrar o invertir, por ejemplo. El dinero pues, no se va a multiplicar si no lo estás invirtiendo. No te conformes con vivir siempre de una sola fuente de ingresos. Busca alternativas que te permitan aumentar la fuente de tus ingresos y la rentabilidad de tus ahorros. Hay factores decisivos para una buena estrategia de inversión que veremos en este taller en un momento, de hecho. Les comento que yo pienso que un día de mis ganancias invertido o ahorrado es un día en el futuro que ya no tengo que trabajar. No planear el futuro. Esto implica desde cosas obvias como el retiro o simplemente pensar que tu situación financiera actual va a durar así toda la vida. El hecho es que pues siempre percibas, el hecho de que percibas siempre los mismos ingresos no asegura que tus finanzas serán siempre estables. Pues pueden haber emergencias o nuevas metas, pero el no empezar a destinar algo al ahorro hoy significa no cumplir con las metas mañana. Desde no conocer mi situación con el Afore o la pensión, o hasta simplemente no apegarme a la regla del 50-30-20. Ahorita vamos a hablar de esta. Y, por ejemplo, llegamos a la cuarta, que es vivir al límite. Sí, no me refiero, no me refiero con esto a hacer parapente, motocross o un mochilazo por Tepito. Um, si mes tras mes tu quincena termina en ceros, no estamos hablando de de una mala administración, sino que incluso estamos hablando de una situación de riesgo. Pasa algo hoy de emergencia y no lo puedes pagar, no, lo pagas porque lo pagas, como puede ser la atención por el coronavirus ahorita con lo que está pasando, pero te terminas endeudando, esto es lo que pasa. Pero pudo haber sido mejor, ¿no? Lo más sano es que mantengas un equilibrio entre ingresos y egresos, incluyendo un ahorro recurrente. Con una planeación sencilla y pues, proyectando las metas claras, podrías conseguir un excedente disponible para emergencias, para gastos no programados y que al final logres con tus objetivos. Después, no pierdan el control. Les recomiendo que hagan una de dos. O lleven una libreta con sus finanzas o un archivo dinámico, imperdible,
con sus ingresos sus ingresos, sus egresos, aportaciones a su ahorro o inclusive las deudas que tengan. Acomódate un presupuesto. Si no sabes ni dónde estás parado hoy en tus finanzas, ¿cómo sabes a dónde quieres llegar? Los gastos extraordinarios, después, casi todos podemos llevar constantemente un presupuesto sobre nuestros gastos constantes y fijos, pero pueden ser estos pequeños gastos como una prenda nueva, entradas al cine, bueno, cuando se podía, hoy no quiero cocinar, voy a pedir una pizza, lo que nos pueden hacer al final del día perder dinero sin saberlo. Anoten ese tipo de gastos también, considérenlos. El séptimo, pues me impresiona, ¿no? El no tener objetivos financieros. Si tienes claro qué tipo de vida deseas tener y cuáles son tus metas a cumplir, es necesario orientar tus esfuerzos para lograrlas. Con algunos clientes, he llegado a tener interacciones donde pregunto, ¿cómo quieres vivir en 5 o 10 años? ¿O cuál es tu meta más próxima y una a largo plazo? Y a veces piensan que no saben la respuesta, pero sí saben lo que quieren. Una casa, un ingreso pasivo, poder ir de vacaciones 2 veces al año. Puede sonar ambiguo, pero el chiste es cómo podemos conseguir esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, cómo puedes planear al final del día una meta para esto? Pero como piensan que el mañana no es necesario verlo, terminan sin enfocar sus esfuerzos hoy. Si hoy sabes que no puedes con algo, perfecto. Es mejor que no saber nada. Pero ¿qué harás entonces? Y por último, lo que casi siempre comentan en este tipo de talleres son lo de los gastos hormiga. Simplemente sé honesto en la evaluación de tus gastos y omite aquellos que pues podrías al final del día estar evadiendo, ¿no? Evitando. Ok. Estos tips, ¿saben por qué estoy empezando por aquí? Porque hay dos cosas importantes en el concepto de una herramienta financiera, como lo son los seguros, que fue el tema con el que abrí, ¿no? Estar preparado, pero también planear a futuro. Les voy a contar una pequeña historia. Si tienen su celular a la mano, quiero que recuerden cuándo lo compraron, no sé cuánto tiempo lleven con él, pero no sé si recuerdan que en mayoría, al menos, de los centros de distribución de estos de celulares y demás electrónicos ofrecen garantías. Es una pequeña palabra que pueden asociar al que le pasa algo a este pequeño aparato y yo no tengo que cubrirlo, por fortuna. Bueno, ¿por qué comento esto? Yo compré mi celular hace un año. Antes de eso tuve uno por 4 años, pero en el año 3 de esos 4 años, con el celular viejo, yo había comprado uno más, uno antes del actual al menos, y bueno, me ofrecieron una garantía de un año como por 50 pesos mensuales o algo así, no me acuerdo. Yo dije, nah, no le ha pasado nada a este, llevo 3 años con él, ¿qué le va a pasar al nuevo? Pues me dijeron que de cualquier manera yo tenía una garantía de 7 días, no había problema. Pues se me rompió en el octavo el celular. Y el coraje que me dio en ese momento. Si me preguntaran que si hoy hubiera comprado esa garantía, pues claro que sí. Digo, me pude haber ahorrado dinero en el nuevo celular, pero el hubiera no existe. ¿Por qué cuento esto? Porque el primer punto es que un seguro es una garantía. Si es de auto, es la garantía de que inclusive si me lo roban, no fue una pérdida financiera total. Que si me enfermo o tengo una emergencia en cuestión de gastos médicos, que yo no tenga que pagar por todo. Pero si les pudiera decir que hay una garantía para que una meta se cumpla en tiempo y forma, ¿me escucharían al respecto? Claro, Adrián, para esto me metí al taller. Bueno, discúlpenme, pero les prometí que sería honesto y esta garantía y una garantía así no existe. Pero hay herramientas las cuales bien utilizadas me pueden ayudar a garantizar yo mi futuro. La primera es simplemente ahorrar, el hecho de estar ahorrando. Nosotros nos volvemos la garantía para nuestras metas. Nuestros esfuerzos se vuelven la garantía para lo que quiero mañana. Lo demás se deriva de tener una herramienta correcta. Este, Les comparto también un pequeño dato. El 42% de México, de las personas económicamente activas, ahorran. Estas personas lo están haciendo inclusive metiendo el dinero debajo del colchón o en una cajita de zapatos o en un cerdito o inclusive en un banco, ¿no? En una cuenta simple de ahorro. Pero mayoría de las personas que están ahorrando por estos medios no consideran que sus ahorros se están devaluando. Es decir, alrededor del 24 o 22% son personas que realmente tienen herramientas de ahorro que les estén respetando la inflación. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo una meta a más de un año,
y yo no subí la cantidad que estoy aportando a mi ahorro año con año, pues entonces se me está devaluando el dinero. Si yo quería comprar una casa de 1 millón en 5 años, y yo tenía que ahorrar, ok, entonces 200,000 al año, pero la inflación subió un 4%, pero yo jamás subí lo que estaba aportando un 4% año con año, pues entonces al final la casa no va a estar costándome lo mismo y al final no voy a llegar en tiempo y forma como yo quería a mi meta. Alguien, si sabe qué significa la regla del 50-30-20, la comenté hace un momento con los errores del mexicano. Recuerden que tienen los micrófonos abiertos para cualquier cosa. Me gustaría saber si alguien ya conoce esta reglita. Se refiere a cuando ocupas el 50% de tus ingresos en gastos necesarios, el 30% en entretenimiento, salidas, o bueno, gastos variables, y el otro 20% al ahorro, ¿es correcto? Sí, Héctor, a ver, ahí ya te me fuiste. Sí, Héctor, es precisamente esto. Esta reglita muchísimas personas en cuestión de finanzas, por cierto, muchas gracias por responderlo. Esta reglita, que pues ya vi que la conoces, es básicamente esto, ¿no? Voy a repetir lo que Héctor dijo. De lo que yo estoy ingresando al mes, al año, lo que sea, mis gastos deben de estar conformados de manera 50-30-20. La mitad, el 50%, debe de ir dirigido a mis gastos fijos. Si esto es la deuda de mi crédito hipotecario o la renta que estoy pagando, obviamente los servicios, la comida, algún pago que yo sé que es fijo, todo esto debe de cubrirse con la mitad de mi salario mes a mes, o quincena a quincena, año con año. Y después el 30%, pues es básicamente para el disfrute personal. Vacaciones, una salida, ropa nueva, no tener que comer en la casa, poder darse el lujo de comer en un restaurante de tu gusto, cosas así. Y luego el 20%, que esta es la que la mayoría de las personas no respetan, en específico aquí en México, el 20% se debería de estar enfocando en ahorrar e invertir. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Por cierto, de nuevo, muchas gracias, Héctor. Porque normalmente en cursos de finanzas te hablarán de gastos hormiga, pero no de cómo identificarlos. Si yo tomo un café todos los días, o fumo una cajetilla a la semana, o como fuera casi diario, pues eso sería un gasto del 30%, un gasto del cual disfruto, pero al final es simplemente un mal manejo cuando simplemente lo identificamos como un gasto necesario del 50%. Es decir, cuando lo mal identificamos como algo que en realidad yo podría estar evadiendo, no es un gasto fijo. Si controlamos eso, al final tenemos toda la libertad de seguir viviendo el hoy y el ahora, mientras que aún así dejamos un 20% para mi futuro siempre. ¿Saben lo peor del caso? El mexicano promedio se gasta todo su dinero a 50 en gastos fijos con 50, es decir, 50, el 50% de sus ingresos es en gastos fijos y el 50% en disfrute personal. O incluso se endeudan de más y están terminando gastando 70-30, pero siempre dejan de lado la parte del ahorro. Si es que en primera llegaron a complementar, a contemplarlo, ¿no? Seamos honestos, en la escuela no nos llegan a enseñar temas bien sofisticados, más bien, en la escuela nos llegan a enseñar temas muy sofisticados que muy rara vez se llegan a usar en un contexto más real, más cotidiano, pero no dicen nada al respecto de temas que son súper importantes como el si saco un crédito, cuánto voy a pagar, si empiezo a invertir, cuánto voy a ganar, cómo pagar menos impuestos. Y por ejemplo, en inversiones se habla mucho de riesgos, cómo podemos calcularlos y formar una estrategia. Los felicito porque este taller es importante y el punto es que usen la información para mejorar la forma en la que manejan sus finanzas, porque pues, ya sabemos que los ahorros son importantes, pero en un contexto de uso diario, ¿qué implican los ahorros? Bueno, aquí pueden tener algunos datos que 9 de cada 10 negocios, sean familiares, pymes o incluso grandes empresas, se formaron nada más por ahorros. Inclusive las personas que fueron inversionistas en un negocio se formaron de los ahorros del inversionista. Muy pocas veces son o por gobierno o cosas así, así que son muy importantes en el sector de negocios, pero también en la familia, ya sea de manera personal, como pareja, en cuestiones de viajes familiares. 3 de cada 10 viajes familiares se forman, 1 de cada 10 escolaridades. En la parte de viajes, ¿por qué sería importante ahorrar, por ejemplo, para unas vacaciones? Porque si en vez de estar ahorrando, yo voy con el salario del mes
a la playa y me lo gasto en la gasolina, en el viaje, en el hospedaje, en la comida que voy a estar comiendo allá, cosas así, pues me deja un margen muy pequeño libre para disfrutarlo con otras cosas más que podría estar haciendo, ¿no? Si en cambio lo tengo ahorrado, pues perfecto, yo podría estar usando el ahorro para todos estos gastos, por así decirlo, fijo mientras es el viaje, como el hospedaje o cosas así, y el resto lo podría estar usando de nuevo para el disfrute, es decir, disfrutar perfectamente de mi 30%. Luego, la parte de las escolaridades, como es una de cada 10, mayoría de los padres al final de la vida, más bien cuando llega un hijo a la edad adulta, mayoría de los padres no tienen preparado el siguiente paso en el desarrollo de sus hijos. Les quiero compartir para empezar, un segundito, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, para dejar en claro objetivos que para objetivos no siempre va solamente una sola forma de solventarlos. Obviamente existen muchísimas herramientas para llegar de una meta a un plan y finalmente a la materialización de este. Y llegamos obviamente al respaldo de que dichas metas se podrán ver solventadas con una buena planeación y haciendo que el dinero trabaje para ustedes. Al final quiero presentarles nuestros servicios porque la seguridad de que se cumpla algo con una entidad financiera aseguradora es mayor que en un banco y lo pueden ver hasta en las plazas. ¿A qué me refiero? Como dato corto, los bancos no tienen responsabilidades legales con sus contratantes y esto los ven en las plazas por medio de personas que están vendiendo tarjetas de crédito. Si ven, lo único que te piden es nada más que muestres la INE, que firmes aquí y ya está, perfecto. Pero esto, si alguien quiere estar ahorrando con el banco o cosas así y el banco colapsa, él como banco, como entidad financiera, no tiene ningún tipo de responsabilidad legal. En cambio, una aseguradora, pues al final del día es brindar seguridad de que mi dinero sí va a ser mío siempre. Inclusive si la economía se colapsa, ellos tienen la responsabilidad legal de a mí darme todo el dinero que estuve invirtiendo o ahorrando o en la forma en la que estuve manejando todas las herramientas que tienen, ¿no? Retomo mi punto. Lo que vamos a aprender en el taller es a sacar ventaja de herramientas que ya existen y vamos a plantear de qué forma pueden trabajar estas herramientas para mí, porque no puedo decirles simplemente tips o datos sin mostrarles pues, una posible solución, ¿no? Los temas, como ya saben, es cumplir con metas, ya sea de estabilidad en mi familia, ahorrar para algo concreto, elegir una buena universidad para mis hijos, invertir, manejar riesgos o simplemente protegerme a mí mismo, a mi familia o lo que ya es mío. Con esto, la pregunta en todo caso es ¿por dónde empezamos? Si alguien me puede ayudar contestando con lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de para qué contrata uno un seguro de vida, pues de nuevo dejo los micrófonos abiertos para que quien quiera ayudarme con su respuesta, pues pueda hacerlo. Se me ocurre que para auto, Perdón, ¿quién fue? Naim, ¿Qué onda, Naim? No, me refiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien contrata un seguro de vida? O sea, ¿por qué contrataría alguien un seguro de vida? para proteger a su Pues creo, familia. Perdón, Naim, ¿puedes repetirlo, por favor? Para proteger a su familia, en caso de que falte. Sí, claro, exacto. Es como lo primero que se nos puede venir a la mente con esto, ¿no? Es como la razón más común que nos podemos encontrar. Muchas gracias, Naim. Y pues sí, para responder a la pregunta del tema inicial, les contaré también de un filósofo, Martin Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, no sé si lo conocen, se los presento, es el padre del existencialismo. Lo que quiero resaltar aquí es que su filosofía se basaba en el Dasein. Créanme que esto tiene que ver mucho con la respuesta de Naim. Esto quiere decir vivir en el aquí y en el ahora. A ver, Darían, a mí me dijeron que esto sería un taller de finanzas personales, no una clase de filosofía. Lo sé. Solo síganme un momentito con esto. A mí verán ya cómo se relaciona. Después podemos estar hablando de inversiones y cosas así. Según Heidegger, el ser humano es un ser para la muerte. Y uy, qué tema para empezar el día, ¿no? Pero aunque sea un tema que incomoda tal vez a algunos, esto es lo básico del existencialismo. Todos sabemos que nos moriremos y sin embargo, muchos viven con el pensamiento de que no pasará. Vivimos mayormente en el aún no. Falta tanto que no me molestaré siquiera en pensar en ello, ¿no? Y aquí llega la paradoja.
Sé que me moriré, pero eso no me impide de tener planes a futuro. Heidegger distinguía dos formas de existir, la auténtica y la inauténtica. Se puede decir que la existencia inauténtica somos casi todos, que ponemos una cara larga cuando siquiera se menciona este tema tabú de la muerte. La existencia inauténtica es esta en donde aquellos que viven en sus planes a futuro lo hacen para intentar negar que morirán. Y la auténtica es de aquellas personas que saben que morirán, pero esto no les impide vivir. Viven incluso más felices, porque lo que nos entristece no es la muerte en sí misma, sino actuar como si no existiera. La angustia llega cuando uno se está mintiendo a sí mismo. Sabes perfectamente que la única cosa segura en esta vida es que morirás. Ahora les pregunto, ¿qué harían hoy si supieran que morirán mañana? ¿A quiénes dejarán desprotegidos? ¿Qué tendrán que hacer ellos para seguir con los gastos que tus ingresos soportaban? ¿Cuántas deudas sin liquidar tendrán? Bueno, no podemos saberlo porque es un imprevisto que ya sabemos que llegará, pero no queremos estar preparados. Respondiendo a mi pregunta de antes sobre el tema inicial, pues era lo básico. No se preocupen, llegaremos a estrategias de ahorro, fiscales y demás, pero quiero abrir con lo que todos dejan para el final. Aquí es donde la filosofía y el taller se van a encontrar un poco. Hemos hablado de la importancia de los ahorros y demás, pero no lo hemos hablado en un entorno familiar. No sé si sabían, pero el 60% de las familias mexicanas tiene una cabeza financiera en la familia. Aquí les pregunto directamente a los padres de familia, ¿qué les pasaría en caso de morir a su familia? No es solo una pérdida emocional. Claramente se llorará o incluso habrá personas que en el funeral prefieran recordar los buenos momentos, riendo, tomando, jiji, jaja, pero lo que no se tomará en cuenta es que harás falta en más de una sola forma para la familia. Una familia no tendría por qué lidiar con la pérdida emocional y aparte la bancarrota familiar después de algo así. Sin embargo, pasa cada rato. Si no fuera porque tachamos a la muerte como un tema de tabú y en cambio lo habláramos como lo que es un hecho que a futuro sucederá, pues no lo tendríamos un poco más libres esto. Vamos a empezar con el primer ejercicio, uno fácil que también nos abrirá la puerta a cómo usar la herramienta de finanzas personales, la regla del 50-30-20. Ya sabemos lo básico, ¿no? Y les voy a dar algunos datos, que una familia después de una pérdida le puede tomar alrededor de 5 años recuperarse de una pérdida económica de este tipo. No solo eso, sino que ya sabemos que lo que les faltará es lo que antes se usaba con el punto importante de solventar todo lo que llevamos a cabo en casa, todos los pagos, no importa el nivel económico. Nadie quiere un seguro de vida, pero cuando alguien comenta en este tipo de situaciones, créanme que todos contrataríamos un seguro si se pudiera contratar cuando ya tenemos 100% concertado que algo va a pasar, o inclusive cuando ya pasó. Pero esto no se puede. No puedo tener un accidente de auto y después contratar el seguro para que me den la cantidad de dinero porque fue una pérdida total. Pues exactamente pasa lo mismo con las cosas de vida. Para el ejercicio, yo estaré tomando estos datos de aquí. Es decir, voy a tomar el salario de Eduardo, de 42 años, que tiene alrededor de 37,000 pesos mensuales, ya después de impuestos. Él tiene dos hijos, uno de 8, de 12 años, es casado, es decir, es importante para su familia, ¿no? Está formando el futuro. Su familia necesitaría, con el cálculo que estamos haciendo, la cantidad de 12 meses por 37 por 5 años, son como 2,220,000 pesos para sobrellevar la pérdida económica de Eduardo en caso de que llegara a pasar. ¿Cómo podría tener eso ahorrado la familia si es el salario de Eduardo exacto de 5 años? Nos vamos a pegar a la regla del 50-30-20, en donde intentaremos usar solo el 20% de nuestro salario como ahorro para prepararnos ante una muerte prematura en la familia. Ahora, empecemos. Les dejo esta fórmula para hacer el cálculo y cuando tengan su respuesta, quien quiera compartirnosla en cualquier momento, de nuevo tienen los micrófonos abiertos. La suma que calculamos de los 2,220,000 pesos la vamos a dividir entre el salario anual, háganlo si quieren con sus datos, multiplicado por 0,20. Esa será la cantidad que necesitamos, esa será la cantidad de tiempo que necesitaremos estar ahorrando el 20% de nuestro salario para tener ahorrados 5 años de salario. Empezamos.
Hola. Ajá. Hola, Naim. ¿Ya tienes tu Este, respuesta? sí, yo hice los cálculos digo, ahorita yo no tengo ingresos. En realidad yo no tengo ingresos ahorita porque soy estudiante, Claro, claro. pero lo hice con un salario de 30,000, que es como lo que esperaría recibir más adelante en unos años. Ujú. ¿Y cuánto te salió? En, en total, ya la respuesta, Sí, ¿cuánto fue la suma que calculaste con este salario de 30,000? ¿Cuánto fue la suma que necesitaría tu familia en esta situación hipotética? ah, 1,800,000. 1,800,000. Y teniendo 30,000 de salario, ¿como cuánto te vas a tardar ahorrando esto? Me salió que 25 años. En efecto, sí, necesitarías ahorrar 25 años. Muchas gracias, Naim. De nuevo, pues, o sea, por ejemplo, ahorita sé que no estás estudiando, que no tienes algún ingreso fijo, pero pues es muy importante la formulita, la vamos a estar usando, así que qué bien que aún así hiciste el ejercicio. Y en efecto, nos vamos a tardar 25 años ahorrando um, para contar siquiera con un colchón para mi familia. La pregunta ahora es, si voy empezando, ¿cómo hago que se reduzca el tiempo para esta meta en específico? ¿Cómo puedo ya haber estado ahorrando 25 años? Pues claro que ya saben qué es lo que voy a responder. Miren, tenemos con mis datos no solo que la familia de Eduardo tendría todo cubierto porque él tomó acción en su momento, sino que podrían hacerlo sin que represente una pérdida económica para ellos. Nos apegamos a la regla del 20% en ahorros. ¿Por qué? Pues porque pudimos sacar provecho. Y recuerden estas palabras, sacar provecho de la herramienta de una entidad financiera aseguradora. Como un tú a tú, si están viendo, Eduardo, de 42 años, está protegido por incluso 3,5 millones, más de lo que realmente necesita su familia. De manera anual no está pagando ni siquiera el 20%, sino que está pagando un 4%. Se está ahorrando dentro de una misma protección para lo que es al final más importante, su familia. Pero como en un tú a tú les quiero comentar algo. Eduardo tiene, o bueno, tenía obviamente un nombre completo, Eduardo López Mata. Él era un amigo de la familia desde que yo estaba en primaria y falleció este año por coronavirus, bueno, el año pasado, ¿no? Como muchas otras personas, pues, ahorita que le está afectando el coronavirus y demás, pues terminó falleciendo. Cuando pasó fue muy rápido, pero él ya tenía un historial médico con otra situación y yo sinceramente no era su gente, no voy por este lado. Él tenía un plan desde que su primer hijo nació realmente. Y cuando yo empecé en este giro de mi carrera, ahí es donde recae mi punto. Él me felicitó y me dijo, uy, suerte. Prácticamente se rió en un momento de lo difícil, ¿no? Les comparto que él me hizo pensar en algo que a día de hoy se me queda más grabado que nunca. Bueno, se los cuento más o menos como me lo dijo. Tu trabajo es bien difícil, pero es importante, cabrón. Disculpirán la palabra, ¿ok? Me dijo, pero tú dale duro, porque piensa que si en algún momento le pasa algo a alguien que te importa, como que termina en el hospital y no puede pagarlo, si te llega a pasar con alguien así y no le hablaste de esto porque te daba pena o algo, no te vas a quitar el sentimiento de que pudiste haber hecho algo. Su agente era amigo suyo y me contó un poco de lo que pues él estaba, de lo que él le contaba en su trabajo y demás, que aparte sí, en su momento me era difícil hablar francamente de todo esto por el mismo tema del tabú y pues todos los demás, ¿no? Pero esto se los comparto porque es una historia cercana y así tengo varias. Mayoría son mucho más tranquilas, algo de autos, algo del estudio de la universidad, gastos médicos, cosas así. Pero si ustedes tienen contemplado esto que les estoy contando y actúan de acuerdo a ello, es porque pues, al final del día tu familia te importa. La vida la damos por sentado y no es como que a alguien le ha pasado más de una vez que por mala planeación su familia queda en quiebra, ¿no? La chance es única, a menos que tengas un boleto ganador o algo por el estilo, ¿no? Pero ¿para qué esperarte? Lo seguro es que sabemos que moriremos. Me dirijo a las cabezas de familia. Si esto es seguro, ¿no preferirían dejar algo mejor? Pero bueno, oye, Darían, no es por ser mala onda, pero esto no me interesa mucho. A mí no me afecta porque yo soy soltero, pues yo ya tengo nuestros planes en mi trabajo, ok, no se preocupen, excepto lo que contestaron esto último, hablaremos de eso en un momento. Hablemos de algo entonces para todos y de todas las edades. Ahorrar. ¿Por qué de todas las edades? Quiero que recuerden cuando eran niños. Acompañaron alguna vez a sus papás a una tienda y dentro de la sección de juguetes lo vieron, ¿no? Su juguete favorito.
Le pidieron a sus padres que si lo compraban y pues no, tal vez no se podía en ese momento. Pero les dijeron que les ayudarían a pagarlo si ustedes se ponen a ahorrar, que les pondrían la mitad o una parte o algo por el estilo, pero ustedes tenían que ahorrar. Ok, y usabas el dinero de tu cumpleaños, del Día del Niño, la mesada y todo un plan incluso a más de un año para comprarlo. Y era tan genial porque sentías que era totalmente tuyo. Te sentías bien. ¿Qué mayor regalo de mí para mí? ¿Qué discrepancia más grande hay entre cuando éramos niños y ahora? De hecho, ahora que somos adultos capaces, ¿no creen que deberíamos tener incluso una mejor planeación que nosotros de niños? No solo eso, independientemente de nuestra edad y ganancias, tenemos metas que no se podrían pagar con el salario de un solo mes. Uno no compra una casa con el ingreso mensual, tal vez ni el anual. ¿Por qué? Mm, Piensen en que alguien está ganando inclusive 500,000 pesos mensuales, ¿no? Lo más seguro es que no va a tener en mente entonces cualquier meta de costo de una casa de 1 millón o dos. Son metas tal vez incluso mucho más altas. Conforme nuestros ingresos aumentan, también el nivel y el costo de nuestras metas. Porque claramente ya sabemos que es importante. 9 de cada 10 negocios, una de cada 10 de escolaridades, ¿no? No importa qué meta tengamos, si trazamos un plan y nos apegamos a él, se va a cumplir. De nuevo, estamos hablando de las garantías, ¿no? ¿Cómo garantizo mi meta? El chiste es que vean que se están esforzando hoy para que mañana ustedes mismos se agradezcan. Podemos usarlo para lo que queramos, que si para pagar un auto, un hogar, para invertirlo, hacer un negocio, inclusive el por si las moscas, ¿no? Un fondo para emergencias. Porque así tengo la seguridad de que si pasa algo o no me afectará a tal grado que tenga que amarrarme el estómago, o porque así podré de verdad ver un sueño cumplido. El chiste es pensar en las cosas a futuro, en especial cuando sabemos que llegarán. Es lo que hemos estado platicando que es importante, ¿no? Pues cuando es algo que sigue tentativo como una meta propia, ¿por qué no pensar en que en algún momento tengo que empezar? Si no, solo estoy empujando la fecha o el nivel de meta lo termino bajando. En vez de comprar una casa de cierto nivel, la compro menor. En vez de comprar el auto que yo quería, me compro el que me alcance. Por favor, después de este taller, los invito a que busquen siempre ser proactivos con ustedes mismos. La ventaja debe ser para ustedes. Hablemos de alguien más, alguien con sueños como ustedes, como yo. Y sí, otra vez voy a hablar de un filósofo. A mí me encanta la filosofía. Les prometo, aún así, que es el último y continuamos con nuestras finanzas. Pero bueno, Henry David Thoreau, se los presento, un poeta y filósofo que tenía pensamiento trascendentalista. Y se los quiero compartir porque me suena increíble. Suena en verdad hermoso la forma en la que describe el tener una meta o soñar con un futuro mejor, uno lleno de experiencias. Si quieren, pueden taparse los ojos y escuchar o pensar en lo que ustedes quieren en su futuro, un viaje, un negocio, una casa grande, lo que sea. Empezamos, se los digo. Me fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, solo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que me había de enseñar. No quería llegar al momento de la muerte y descubrir que no había vivido. Me encanta esta frase. Esto se los comparto porque muchas veces nos quedamos con una mentalidad conformista, donde lo que es, seguirá siendo y no necesito hacer mucho más. Pero aquí los invito a que cambien ese chip, que de verdad salgan de este taller y digan, quiero que lo que sea que me proponga lo pueda cumplir. Un viaje increíble, estudiar en el extranjero, una casa grande, un auto último modelo, o ser dueño de mi propia empresa, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero no se tropiecen en el camino con ustedes mismos. No solo planeen las cosas de hoy a un mes o a 6 meses, un año, dos. Recuerden que somos seres humanos, que vivimos de tener metas y cosas por hacer, experimentar o vivir, vaya. Si yo empiezo cada meta de mi vida con 2 años de anticipación, sin dejar un apartado para el futuro, pues cada vez que me acerco a estas metas de una en una, es decir, ahorro para ir dentro de 2 años a hacer una maestría en el extranjero. Ahora ya terminé, ahora voy a empezar con un terreno, va ahora un carro nuevo, ahora otro terreno y pienso en unas vacaciones y avanzamos y avanzamos y tenemos visión en túnel. Pero déjenme preguntarles, si saben que tendrán metas, sean a corto plazo, pero seguidas, sean de aquí o en 10 años, 20 o hasta la edad del retiro, ¿por qué no contemplan eso en sus finanzas? Es decir, voy tomando mis metas de 2 en 2 años, pero no sé exactamente qué quieren 10, pero sé perfectamente aún así que voy a querer algo.
Bueno, pues empiezo con una meta de ahorro, tanto a corto como a largo plazo, porque así, si yo siempre estuve ahorrando a la par que se cumplían las metas a corto plazo, cuando llegue a la grande, en un plazo mediano, incluso pues, uno muy largo, esta la podré solventar incluso en el instante, en vez de tener que empezar cuando llega la nueva meta. Retomando y para dejar en claro mi punto con el tema de Suro, imaginen un plan, el que sea, en donde necesitan cierta cantidad de dinero, mucha, poca, más de la que piensan tener, menos de la que realmente pueden, la que sea. Este dinero, esta pequeña montañita de dinero, este número en el estado de cuenta que lo puedo ver hasta en el celular, no es nada. El dinero como objeto no me sirve para nada. No puedo vivir en el dinero, no puedo comerme el dinero, no puedo calentar mis pies en la noche con el dinero, porque ya ni siquiera los están haciendo de algodón, así que pues, de cualquier manera, ¿no? Sin embargo, tiene una posición muy importante. Es lo que al final del día necesitaré para cumplir con mis metas, sea para comprar ese lugar que al final de mi día llamo un lugar en donde puedo llamar realmente, al cual puedo llamar realmente mío, o por un viaje que siempre quise hacer, conocer tantas cosas en este mundo y aprender de culturas nuevas, o ser dueño de un barco que yo pueda dirigir como mi empresa, inclusive tan simple y sencillo como ir a la playa una vez al año, comer donde me gusta, usar la ropa que quiero, cualquier otra cosa. ¿Cómo puedo cumplir con esto? ¿Qué es lo más importante al final para mí? Mis metas. Cabe la casualidad que el dinero es el medio que necesito para ello. Por lo tanto, denle la importancia. Entonces, que sus metas merecen por ustedes, porque solo ustedes pueden saber si su situación, control o planeación está o no dando resultados. Uy, qué tema la filosofía, ¿no? Así que regresemos con consejos sencillitos. El primer consejo que les quiero dar por este lado es que tienen que tener una tarjeta de crédito. Ojo, no digo que se endeuden, ¿eh? Porque endeudarte con una tarjeta de crédito es de las peores cosas que puedes hacer. Un interés de una inversión puede ser de 20%, ya hablando por algo grande, y por decir, pero un interés de una deuda de una tarjeta de crédito es de 40, 50 o hasta 60%. ¿Por qué una tarjeta? Porque tienes que tener un historial crediticio. Me encuentro muchas veces con el equipo de DNA de asesores, personas que tienen 25, 30, 35 años que nunca han tenido una tarjeta de crédito. Y pues obviamente cuando se encuentran con la meta de una casa, un terreno, un local, no tienen ningún tipo de historial crediticio que demuestre que eres un buen pagador. Hoy en día podemos tener en las mismas aplicaciones de los bancos toda la información de cuánto tengo que pagar, cuándo tengo que pagar para no generar intereses. El chiste es poder tener una que use, ya sea para emergencias que yo puedo pagar, pero aún así que tenga una tarjeta de presentación, es decir, mi historial crediticio, para que el banco me pueda respetar una menor tasa o pagos menores o en menor tiempo, cosas así. Recuerden, el punto es poder tener acceso a las metas hoy por medio de una estrategia. La tarjeta es simplemente una herramienta, tal como el seguro podría ser una herramienta. La estrategia lo podemos ver en el segundo ejercicio. Recuerden, quiero que tomemos ventaja de lo que puede que una empresa, entre comillas, venda, pero que me genere más beneficios a mí. Al final de cuentas, para esto es el taller, para ver qué herramientas existen, cómo debo estar manejándolo, pero que tengan un lápiz, calculadora y una libreta en donde anotar para el segundo ejercicio. Vamos a estar ahorrando, nos vamos a proponer hoy una meta. Para alguna de las siguientes dos metas, yo puse ejemplos que son las más comunes realmente. Ya sé que podríamos ahorrar para muchas otras cosas. Obviamente puedo incluir una nueva computadora o un asador para el patio. Primero que nada, quiero dejar en claro que a muchas personas pues gastan su dinero de manera indistinta, sin tener una pizca de preocupación por lo que pueda o no llegar a pasar como meta luego. Obviamente, si yo quiero ahorrar para algo a largo plazo como una casa, no es como que con la paga del mes lo voy a poder comprar, ya vimos esto. Pero con cosas innecesarias, bien que sí lo hacemos. Sinceramente, me considero culpable a veces también, pero ya cuento con un plan que me permite aún así mantener fijas mis metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque yo vivo con el 80% de la regla del 50-30-20 y vivir con el 20% de mucho tiempo. En realidad, por más que mi 80% de hoy sea mucho a comparación del 20% de mis ahorros, los 20% sumados eventualmente serán mucho más de lo que hice con mi 80% en el día a día. Es decir, si yo gano 10,000, para hacerme el cálculo sencillo, y ahorro el 20%, 2,000, con que ahorre 5 meses, yo ya tengo el salario de un mes y, entre comillas, ya no tendría que trabajar un mes, si quisiera hacerlo nada más con eso. He ahí la importancia de ahorrar y ser constante.
podemos tomar nuestro salario, por ejemplo, y estos datos que tenemos aquí para comprar lo que sería una meta de ahorro, ya sea un auto nuevo o una casa. Am, si nos apegáramos a la regla del 50-30-20, de nuevo vamos a usar esta pequeña formulita, ¿cuánto tiempo nos tomaría? De nuevo dejo la fórmula para hacer el cálculo. Cuando tengan su respuesta, quien la quiera compartir adelante, y les voy a dar un momentito para que puedan hacer los cálculos. Hola, pues yo utilicé la meta de un carro y utilicé el salario de 35,000, Hola, hola. pero Sí, sí. ¿qué tal? Y, o sea, el cual el salario ni siquiera es el mío y la meta, pues, o sea, un carro un poquito más de mi agrado, ¿no? Que tenía como en mente. Claro, claro. Y usando la fórmula me salió que hubiera tenido que usar 50 años de ahorro. 50 años de ahorro. O sea, con un carro que yo tenía en mi imaginación y un salario que ni siquiera tengo. ¿Cómo hiciste el cálculo? Es el valor del carro, utilicé 350,000 Ajá, con el salario 35,000 ajá. por punto 2 el salario. Ramón, se te olvidó Me eso. faltó multiplicarlo por año, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Va, tardó un segundo. Sí, sí, sí. Me dio un año. En un año podrías comprar el auto, ¿no? Punto 2. No, perdón, 4 años, 4 años. En 4 años, pues es bastante Ajá. parecido por ejemplo, ahorita, por cierto, muchas gracias, Ramón. Más o menos así deberíamos de estar manejando, pues, las metas que tengamos que son mayores al salario. Por eso estamos haciendo esto y por eso lo hice con la más común, ¿no? O sea, sé que también tú tenías, ahorita compartiste una meta de un auto en específico, ¿no? Pero pues sí, más o menos así es como son los cálculos. El número que calculamos, lo que necesitamos de la meta, el salario anual por punto 20 para que estemos respetando siempre, siempre lo que tendríamos que estar ahorrando para no tener que endeudarnos. Porque si podemos pagar un auto de contado en vez de tener que pagarlo a plazos o tener al menos una parte, mínimo la mitad del enganche o cosas así, pues entonces no estamos generando ningún tipo de pasivo en nuestra contra, sino que ya tenemos un carro que liquidamos por completo y algo que podemos decir, esto está a mi nombre. Ese es el propósito de verlo así, pero también muchas gracias, por cierto. No sé si alguien hizo el ejercicio con la casa o algo por el estilo. Si alguien lo tiene, coméntenme. Si no, pues nada más continuamos porque, pues, de nuevo, el chiste es nada más como la herramienta, ¿no? Va que va. Bueno, recuerden, el chiste es que podamos hacerlo con libertad hoy por hoy, por lo que solita, eventualmente, llegamos a la meta siguiendo nuestra estrategia. Pero claro, vean que la forma de hacer un seguimiento sencillo, pero continuo, es conocer los números de mi meta. Si yo quiero una casa dentro de 5 años, busquen dónde, cuánto cuesta, si necesitas un crédito, de cuánto y por cuánto tiempo. Y si ya sabes esto, entonces, ¿cuánto tiempo tienes que estar ahorrando? Divide el número entre el plazo de tiempo que tienes para ahorrar o en el plazo que tienes para lo que quieres cumplir. Y si lo pones como tengo que ahorrar X cantidad al mes, respétalo. Porque ese dato de ahí no es lo importante por sí solo. De nuevo, lo importante es la meta. Si yo puedo ayudar, que en realidad mi trabajo es ser eso nada más, ser un intermediario, si puedo ayudar a que este tiempo en el que planean una meta se vuelva más corta, pues qué mejor, ¿no? Puedo elegir, en este caso yo les comparto la meta de la casa, que ya habíamos visto hace rato, 1,600,000 pesos, que para hacer un refresh, lo que vieron con un salario de 35,000 pesos, una persona se tardaría lo mismo que, que con un crédito hipotecario ahorrando el 20%. Es decir, 20 años. Alguien ganando 60,000 se podrá tardar tal vez incluso a la mitad, unos 11 años, para que nada más salga de su salario y no de un crédito hipotecario. Pues bueno, recuerdan lo de la tarjeta de crédito. Lo más importante es que para la primera vez que tenemos esta meta habrá que contar con un crédito, lo más probable. Pero si complemento con algo que me genere rendimientos y que sea dinero que sí es mío, no un crédito, puedo liquidar una hipoteca que supuestamente pagaré en 20 años, por decir el plazo más común y más largo para las hipotecas de las casas, y lo termine pagando en 3/4 o inclusive la mitad de tiempo.
El chiste es empezar a ahorrar y no pensar que el dinero prestado es mío. Como ven, en vez de endeudarme, podría hasta reducir el tiempo en el que cumplo la meta. Miren, aquí pasamos de un plazo de 20 años a 15 años y los rendimientos que nos dieron terminaron siendo para que yo pagara menos de lo que en primera había calculado. Se supone que yo tenía que ahorrar 1.600.000 pesos, ¿no? Pues si hacen el cálculo aquí del pago anual por los 15 años, yo terminé pagando mucho menos. Tuve un 22% de rendimiento en una estrategia que sí o sí es para ahorrar. Y si la meta terminaba cambiando de, pues ya no quiero esta casa o quiero mejor un terreno o poner un negocio, perfecto, de todos modos ya ahorraste. El chiste es, esto me funcionó como una herramienta para alguna meta a futuro. Por lo que con esta herramienta podría ser, va a cortar el tiempo con la aportación que estaba dispuesta a dar, o aquí en el mismo tiempo aportar menos y recibir más. Aquí entran de nuevo lo que les digo de que tomen ventaja a ustedes. El mejor regalo que puedes tener para ti o para tu familia se lleva a cabo cuando lo planeas. Ahí es donde empieza. Hablando de regalos, y esto para los padres de familia les será interesante, varias veces hacemos todo por la felicidad de los hijos, ¿no? Y hay quienes encuentran esto dándoles juguetes o experiencias, pero yo creo que se puede otorgar felicidad al mismo tiempo que pensar en su bienestar. ¿Y por qué no hablar del mayor gasto dentro de una familia? Y la primera gran inversión de su vida, de hecho. Tal como lo que hablamos de la planeación y los ahorros, hay algo que considerar al empezar de una familia, y esos son los gastos también. De niños, de niño varias veces mi madre me dijo que ahorrar era importante, y todo el bla, bla, bla al respecto, ¿no? Si tan solo le hubiera hecho caso desde antes, pero luego vino una discrepancia en algunas familias, donde dicen precisamente esto, los padres, pero si el niño preguntara, oye papá, oye mamá, ¿y ustedes ya ahorraron para mi universidad? Híjole. Hay muchas veces en las que ni defensa tienen los padres y pues el chiste de pensar las cosas a futuro, en especial cuando ya sabemos que llegarán, es lo que hemos estado platicando que es importante, ¿no? ¿Qué tan importante? Pues bueno, es difícil ver al pequeño Leo con 4 años o inclusive recién nacido y pensar, él será un empresario con un negocio multidisciplinario, internacional y etcétera, ¿no? Si apenas puede correr y sin tropezarse, ¿no? Pero de nuevo, sabemos que llegará porque este tipo de aquel taller al que me metí me dijo que pensar a futuro era la clave, ¿no? Y como padre, quiero estar para él o para ella siempre y darle lo mejor. A los 4 me decía que él quería ser un astronauta, ¿no? Después a los 7 me dijo que policía, a los 10 me dijo que futbolista, a los 12, 13 se me reveló, dijo que nunca dijo nada de eso y que él quiere ser abogado. Pasó por esa etapa rebelde y cuando llegó al final de la prepa me dijo que sabía que su llamado era ser médico o actuario o arquitecto o cualquier otra cosa, ¿no? Y que él quería estudiar en el TEC, en el Poli o inclusive en el extranjero. Pues Leo, lo que sea que quieras, te quiero apoyar como padre, ¿no? ¿Sabes algo? Cuando tenías 4 años, empecé a ahorrar por medio de un plan específico para que cuando llegáramos aquí, yo pudiera decirte que estoy contigo. Hoy te digo que lo que quieras estudiar, puedes hacerlo. Qué bonito si pudiera ser así, ¿no? Y no es una irrealidad de pagar la universidad en 5 años, a dividirlo en 18 años, 15, 10 años de estar ahorrando, es mucho mejor, porque no solo sé si podré cumplir con lo que quiero para mis hijos, sino que podré solventarlo más fácilmente y aparte, cuando él ya esté en la universidad, a mí ya no me estará costando porque desde que él empezaba, yo ya lo tenía completo, o al menos una parte, pero es dinero que yo no le diría que no. Le di elecciones en vez de encasillarlo. Me ayudó a mí porque financieramente me preparé mejor y me solventó dinero en el periodo que se supone que me iba a costar más, que más en la familia. Aquí les pongo unos datos. Si lo han notado, todo ha sido de nuevo de usar una herramienta y que trabaje para ti. Al igual les muestro aquí una comparativa. Normalmente las familias piensan que un recién nacido es el periodo en donde más se va a gastar en los hijos. Cuando está recién nacido, de los 0 a los 3 años más o menos, que se va a gastar muchísimo dinero en pañales, en la comida, en la ropa, porque crece muy rápido, pero no. En un promedio, una familia se gasta 3.5 millones a lo largo de una vida de los 0 a los 18, 21 años. De los 0 a los 3 años es nada más el 4% en promedio lo que se está gastando, 130,000 pesos. Pero para la edad de la universidad, el promedio son como 800,000 pesos, que eso ya es un cuarto, poco más de un cuarto de lo que
yo estoy ganando un poco más de un cuarto de lo que yo estaba dirigiendo al final de la vida, de dinero de la vida de mi hijo. Y me lo estoy gastando en un periodo muy corto de tiempo, los pocos años que son en la universidad. Estos números, padres de familia, son importantes también, denle su importancia, porque también es un beneficio que a futuro tendrán para ustedes mismos. Es un pago que ya cubrieron, pago que va a llegar. Preferible tener un dinero ahorrado, pagarlo fácilmente y poder usar el dinero que ahora ya no tengo que destinar a eso, porque sí lo planeé bien, en mejorar el estilo de vida de mi familia o enfocarme en alguna meta nueva, lo que sea. El punto es que también te abren oportunidades en vez de haberte encasillado a ti mismo. Como pequeño tip también, los diferentes grados de escolaridad básica, es decir, desde kinder hasta la prepa, son gastos deducibles de impuestos. Por lo que ustedes pueden aprovechar esto para ahorrar poquito más o simplemente tener un saldo a favor de manera anual. Pero recuerden el propósito. Al final del día, ¿quién tiene la responsabilidad de planear el bienestar de su familia? Si sabes que se necesitará dinero, si ese es el caso, ¿por qué lo estás postergando? ¿A quién beneficia el postergarlo? Y si sea mucho o poco lo que ahorras al final, sabes que te echará una mano, ¿no? Entonces, ¿por qué dejarlo para después? Ya comentamos las metas. ¿Por qué no intentar acortar el tiempo para cumplirlas? Entonces, ¿cómo? Ahora sí, vamos a hablar de lo que es invertir. Es una herramienta muy conocida y como ya vimos en teoría, el 20% que hemos estado hablando debería de ser para lo que se dirige también a esta parte. Pero pocos conocemos herramientas que se acomoden a nosotros. ¿Recuerdan lo que les dije de hacer que tu dinero trabaje para ti y que las entidades financieras trabajen para ti? Bueno, lo pueden hacer con planes denominados de vida inversión. Y para los que son súper financieros les gustará escuchar esto porque tendrán a la mano más herramientas que en un banco. ¿Se han dado cuenta que los bancos tienen crecimientos fijos, entre comillas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos invierten por su parte y te dan a ti dividendos. Una de sus mayores inversiones es cobrar intereses enormes a personas que no lo pueden pagar por sus tarjetas de crédito y por sus deudas. Pero ¿en qué están invirtiendo ellos también? En CETES, en negocios, en acciones, en herramientas de deuda fija, variable, y ellos alcanzan rendimientos 10 veces más, 10 veces la suma de dinero que realmente se invirtió con ellos, con sus respectivas pérdidas también, impuestos, pero pues es mucho más grande de lo que te terminan dando, ¿no? Digo, yo me he encontrado el máximo 8 y ya ni siquiera me acuerdo dónde lo vi porque ya no encuentro ese dato. Lo que he estado viendo es que me dan un 3% anual en pagarés, en bonos, cosas así. ¿Y qué hemos estado diciendo a lo largo de la presentación? Que tu dinero trabaje para ti, no dejes que trabaje para otros. Muchas personas cuando contratan un plan de inversión de los que manejamos me preguntan, oye Darían, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? Yo les contesto con una pregunta. ¿Sabes si tu dinero ya se está devaluando de hoy a mañana? La mayoría de las veces me contestan, pues sí, digo, pues, tendría sentido. Entonces tu respuesta es, empieza ya. ¿Cómo empiezo, Darían? Bueno, todo tiene que ver con tener una mentalidad de millonario. Y no digo que comiences a gastar todo tu dinero, ¿eh? Que compres objetos de lujo, autos último modelo, mansiones. Justamente esa actitud no tiene nada que ver con una mentalidad millonaria. Al contrario, así actúan las mentes pobres cuando de casualidad de la vida obtienen grandes sumas de dinero. Un buen ejemplo sería tomar en cuenta y hacer cambios realmente en mis finanzas, ya con todos los temas que hemos estado tocando ya. En primera, tomar el control de mis ingresos y egresos, apegarse a la regla del 50-30-20. Y si ven que no le están respetando, corten los gastos innecesarios. Hoy, después de este taller, hagan eso. Pónganse a revisar. Porque si dicen, empiezo mañana, pero mañana quieren tener el domingo tranquilo. Pero no, empiezo el lunes. Bueno, es que el lunes es más pesado. Ah, no, pero no trabajamos. Bueno, pero entonces también lo quiero descansar porque he trabajado mucho. ¿Cuándo vas a hacerlo? A veces uno tiene que, es difícil, lo sé, pero pensar a futuro o con números grandes no es algo que la mente humana pueda hacer, por lo que la respuesta fácil es simplemente no hacerlo. Pero nosotros somos lo que pensamos y lo que creemos al final del día. Recuerden que saber algo y no hacer nada al respecto aún así es igual de productivo que no saber ni siquiera nada. El segundo punto, sí, es imposible conocer al 100% al respecto de inversiones y cosas así, pero hay que conocer términos básicos porque esto es imperativo. Liquidez, rentabilidad, qué define una herramienta de renta variable, de renta fija, qué es la inflación, cómo me afecta, calcular el interés y saber qué es un interés real o nominal.
Y no se preocupen, hablaremos poco a poco de cada término, pero necesitan saber qué significa cuando veas alternativas de inversión y para que puedas elegir una buena estrategia de inversión. El tercer punto es curioso. Cuando ya tengas una estrategia o alternativa de inversión que te interese o simplemente quieras empezar, no me refiero a que lo hagas ciegamente, no. Es más por el punto de que, de nuevo, hay personas que terminan no haciendo nada cuando se trata de inversiones porque comentan que podrían perder dinero. Y sí, en efecto, hasta los CETES te pueden hacer perder dinero, no te voy a mentir. Pero si simplemente te cierras a la idea, porque el futuro es incierto, entonces agrégale certidumbre. Edúcate sobre las herramientas de inversión, pero no me digas que no vas a comprar un auto nuevo porque podrías chocar en él, o que no vas a comprar un café en las mañanas porque te podrías quemar. A eso me refiero con mantener una actitud positiva e importante, proactiva. Existen, de nuevo, como saben, muchísimos instrumentos de inversión. ¿Qué CETES, UDIs, la bolsa, acciones, el mercado de futuros, divisas, fibras, bonos, UDIbonos, pagarés bancarios, mucho, mucho más. Hay muchísimas cosas. Pero también existen intermediarios que cuentan con herramientas multidisciplinarias para que se pueda tener todo en la palma de la mano. Es decir, que en fondos o cuentas de inversión se cuentan con carpetas y combinaciones de los diferentes instrumentos. Les recomiendo que en serio tengan uno porque así es más fácil poder decidir. Hay incluso servicios asesorados como nosotros en DND, que hacemos revisiones mensuales del mercado para dar un reporte a nuestros clientes o expectativas de los mercados para que uno siempre pueda considerar nuevos instrumentos a diferentes plazos. Finalmente, piensa en números. Claramente es uno de los pasos que hemos estado comentando y la forma más sencilla de seguir finalmente una guía, como podría ser el 50-30-20 que hemos estado diciendo. Si no sabes cómo realmente estás en números o cuánto deberías realmente tener disponible mes a mes, puedes hacer el cálculo al revés. ¿A qué me refiero? En vez de, con el dato de mi salario o ingresos, calcular lo que me debería estar gastando en gastos fijos o mi 50% en la regla, calculen los gastos fijos que ya tienen y luego divídanlos entre 0.5. Ese dato es lo que deberían estar ganando para que tuvieran suficiente dinero como para gastar el 30% en entretenimiento y el 20% sí o sí inversión y ahorro. Ese jamás me lo dejen. No lo hagan con el dato del 30%, ¿ok? Porque si están priorizando todos sus gastos innecesarios antes que llegar a un buen seguimiento, no podrán hacer uso de los tips que he estado comentando a lo largo de este taller. A veces uno tiene que aprender a decir no a uno mismo, ¿ok? Como nota, esta parte donde calculamos dividiendo entre 0.5 para saber cuánto deberíamos ganar como mínimo es importante. Pero si, por ejemplo, lo calculado le soltó un número mayor a lo que ganan realmente, entonces hay que pensar en ingresos pasivos. Uno de los más sencillos es invertir, porque a mí me generará un ingreso en forma de intereses. Por cierto, recuerden que uno no se arrepentirá mayormente de las cosas que sí hizo, sino de las cosas que no hizo. No tomar ese viaje, asistir a esa clase, no ir a esa fiesta, no ir a esa entrevista de trabajo, no invertir desde antes, por lo que la frase es, pues el hubiera no existe, ¿no? Pero bueno, esto se los comento para hacerla, esto se los comento que para hacer las cosas en tiempo y forma, habrá también que poner nuestras metas, se complementen. Perdón. Para hacer que las metas se completen en tiempo y forma, pues vamos a tener que estar planeando las cosas en tiempo y forma también. Antes que nada, no les voy a emocionar con cosas como que invertir en la bolsa llega a tener rendimientos de hasta 200, 500 o 1000%, cosa que sí llega a pasar, sabiendo hacer las cosas bien, sabiendo leer indicadores económicos y tener tiempos correctos. Pero de nuevo, el punto es formar una estrategia, no apostar mi dinero. Hasta para invertir tengo que tener una estrategia, ¿ok? Puesto que invertir es una de las mejores herramientas para pues, la estabilidad financiera, les quiero compartir fórmulas para que sepan cómo empezar si, por ejemplo, en algún momento consideran empezar con un plan. Pero antes recuerden, la versatilidad de este tipo de planes de vida e inversión es que puedo invertir sin abandonar mis metas. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo, por ejemplo, invierto de manera personal en CETES, pues ese dinero estará amarrado por un plazo fijo, a menos que sepas retirarte. Estos planes lo que permiten es hacer movimientos entre diferentes carpetas, como ya lo mencioné, para poder tomar una ventaja de diferentes herramientas de inversión, como las gubernamentales, que son los CETES, UDIs, deuda en dólares y pesos,
los de renta variable como acciones, fibras, la bolsa de valores. Y ahora sí, pues les voy a enseñar las primeras formulitas, que es la del interés. Esta es muy sencilla, pero lo interesante de las inversiones se ve cuando comparamos algo a largo tiempo y algo en donde yo seguiré reinvirtiendo o inclusive aportando periódicamente más dinero. Este es el interés compuesto, en donde yo sé que voy a estar aportando de manera anual o mensual. Entonces, ¿cuántas iteraciones hay? Ahí es donde reemplazan la N. Recuerden que invertir es un proceso como efecto de bola de nieve, es decir, entre más tiempo o constancia haya, mayor será el beneficio, pero también así como las deudas, llegado a sumar que lo que son, llegando a sumas que luego son imposibles de pagar en el tiempo de una vida, y ahí es donde recae el punto de que no se estén endeudando con una tarjeta de crédito, ¿no? Aquí podrían estar calculando un interés compuesto. Y no solo eso, sino con aportaciones adicionales. ¿Cómo se ve reflejado esto? Como una bola de nieve. Es decir, mis aportaciones reales en cierto plazo de tiempo, en el año que sea, con la cantidad que sea, con un interés, inclusive el interés que yo le puse para calcular esto en realidad es bajo. Y es una de las herramientas que nosotros tenemos en DND, pero si ven, es un efecto de bola de nieve. Hay puntos en los que ya ni siquiera podemos comparar cuánto dinero se tiene con el saldo a favor de lo que realmente se aportó con el color azul, ¿no? Pero bueno, el segundo set de fórmulas para preparar una estrategia, lidiar con la incertidumbre y la volatilidad de carpetas de inversión como las que vienen en los planes que manejamos. Claro, hay conservadoras como las que comentamos de renta fija, pero también hay algunas con mayor rendimiento, pero asimismo mayor riesgo. ¿Esto por qué? Piensen en lo que se está ofreciendo en una inversión. Podemos comparar invertir en una herramienta gubernamental o privada, ya que obviamente es más difícil que un gobierno colapse a comparación de un negocio pequeño. Los negocios otorgan menores rendimientos y los negocios tienen que otorgar mayores rendimientos para poder volverse competitivos. Es decir, no te ofrezco tanta liquidez, pero a un largo plazo tu dinero valdrá mucho más conmigo. Mientras herramientas gubernamentales son más de no necesito ofrecerte mucho de rendimiento porque lo que te ofrezco es estabilidad. Mi gobierno no se va a colapsar mañana. Bueno, primero, sabemos que dos opciones de inversión nos pueden dar rendimientos parecidos, ¿no? Pero vemos que uno ha tenido un pasado medio volátil. ¿Cómo puedo saber qué opción elegir? Calculando la volatilidad. Primero, se calcula la desviación estándar. Pueden usar esta fórmula de aquí, no hay problema. Si quieren, les doy un poco de tiempo. O ya que esto realmente está horrible, podemos usar una pequeña herramienta llamada Excel con los valores que tenemos para que nos lo suelte con facilidad, ¿no? Un curso sencillo, o incluso cómo puedo buscar la desviación estándar de tal, les ayudará bastante para poder hacerlo más fácilmente en Excel. Pero bueno, hemos determinado ahora la varianza, ¿no? Ahora sabemos que no siempre son así de bonitos los datos, ni tan fácil de leer a simple vista. A veces nos podemos encontrar con cosas así, ¿no? Como lo que acaban de ver. ¿Cómo podemos saber qué opción es mejor para no dejar nuestro dinero al aire? Podemos usar una fórmula muy sencilla llamada Sharpe. Esto nos dará datos que harán más fáciles las elecciones de nuestra estrategia de inversión. Recuerden que hay que combinar para tener una mejor estrategia. Cosas que me den liquidez y que a largo tiempo también me estén dando mayor rentabilidad, pero no dejar de lado nada más el estar apostando mi dinero. Bueno, en esta fórmula se toma el rendimiento promedio calculado que está en verde. Ya lo pueden ver en la opción 1 es del 10 y en la opción 2 es del 11.6. La tasa libre de riesgo, es decir, de la herramienta de inversión gubernamental más segura del país, como por ejemplo en México serían los CETES, ponemos ese dato ahí. Con los valores que tenemos, podríamos estar calculando el índice Sharpe y saber que la mejor opción sería la 1. ¿Por qué? Porque en la opción, cuando se calcula el índice Sharpe, lo que se está calculando es cuál, a beneficio de tener un promedio, inclusive si es menor, cuál me está ofreciendo mayor estabilidad. Así que el número mayor es donde se puede estar utilizando. De nuevo, esta fórmula de Sharpe es simplemente una guía para saber combinar diferentes estrategias. En específico, cuando se topan con cosas que pueden tener este tipo de datos. ¿Cómo puedo comparar una con otra?
La verdadera riqueza no es de aquel que tiene mucho más, es de aquellos que sin necesidad de trabajar pueden mantener su estilo de vida. ¿Cómo puedo hacer esto? Tener ingresos pasivos. Puede ser una forma, esto puede ser en forma de un negocio que se autogestione, tener activos a mi nombre o incluso lo que estamos viendo ahorita, la inversión. Ay, un segundito. Si lo notan, un tema principal de lo que he comentado es agarrar ventaja, obviamente. Una entidad financiera es simplemente un respaldo financiero o inclusive fiscal para una meta. No es como que yo puedo llegar con Hacienda y pedir que me devuelvan parte de mis impuestos porque yo estaba ahorrando en el banco para mi retiro. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no hay forma de demostrarlo. Ahí entra la entidad financiera y los planes. Otra parte, como aquí serían los rendimientos, lo que venimos hablando, no podría yo tener una forma segura y flexible de hacer que trabaje mi dinero para mí si lo hubiera hecho solo. Uno sacrifica o flexibilidad o rentabilidad al hacerlo solo. De nuevo, aquí se trata de que ustedes saquen ventaja de lo que ya existe, sea para lo que quieran, que sea que quieran hacerlo, ¿no? Planeen para que todo sea en beneficio de ustedes o su familia. Es impresionante que consideramos endeudarnos antes con una tarjeta de crédito que siquiera empezar a planear. No tiene sentido, ¿no? Un día de mi trabajo que invierto es un día en el futuro que no necesito trabajar. Pero bueno, continuamos con otro ejercicio. No voy a dar ninguna pausa porque la fórmula es un poco más compleja, pero sí me gustaría que la anotaran. Si lo quieren para alguna meta a largo plazo, cosas así, ahorita van a ver por qué. Nos proponemos tener cierto fondo ahorrado, ¿no? Podemos hacerlo de diferentes formas y sinceramente hay muchísimas variables que eventualmente tendremos que considerar, pero para hacer la fórmula un poco más sencilla, les daré algo más fijo. Porque si, por ejemplo, yo aporto periódicamente mi inversión, y así es como crecería, es decir, una curva, pues entonces habría que considerar eso también para mi fórmula, ¿no? Bueno, ya tenemos la situación. Queremos ahorrar para que nos dé, queremos pagar una renta con nuestros ahorros, ya que estos nos dan cierto rendimiento periódicamente. ¿Cuánto nos tardaríamos en tener suficiente cantidad de dinero que me esté generando mensualmente en mi inversión para poder estar pagando esta renta? Les digo que la fórmula es un poco más compleja. Si quieren anotarla, más o menos funciona así, es decir, esto de hasta arriba, que es el capital, es decir, yo quiero tener, más bien, yo tengo cierta cantidad, ¿no? 750,000 pesos en este ejercicio. Lo divido entre lo que yo necesito tener, que serían pues los 14,000 pesos. Todo esto lo divido entre la tasa a la que crece, todo esto está encerrado en logaritmos, pero la tasa a la que crece la inversión o la estrategia de inversión que yo puse. Y eso me va a soltar el número de años que yo voy a estar teniendo que dejar mi dinero sin ninguna aportación adicional. De nuevo, ahí es donde puedes estar acortando incluso más el tiempo para que el dinero que yo tenga me esté dando esos ingresos mensualmente. Como dato, inclusive las herramientas de inversión de tasa fija tienen un impuesto del 1.4% o del 0.9% en el caso de los CETES en este año, por lo que mi crecimiento anual, si me dicen que es del 8, en realidad es de 1.6 por el impuesto. Pero si aparte a eso le estamos agregando que por ejemplo, en el banco me están ofreciendo un 3% de crecimiento anual y después yo estoy teniendo que compensar la inflación porque la inflación estaba en 4, pues mi dinero se devaluó en 1%. Eso no es la mejor herramienta que yo podría estar usando. Bueno, pero lo voy a meter toda la bolsa. Pero es mucho más errático. ¿Por qué harías algo así? Lo estás apostando. Si nada más lo vas a meter por meter y lo quieres a corto plazo, lo estás apostando. Si es a largo plazo, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? En donde inclusive si tiene sus bajas, pues obviamente se está esperando que se suba. Pero entonces el chiste es diversificarte en tus inversiones, tener diferentes estrategias corriendo al mismo tiempo para que consigas liquidez por un lado, es decir, que tengas dinero en el momento en el que lo necesitas, pero que a futuro tengas muchísimo más proyectado. Recuerden algo importante, uno puede estar pidiendo prestado el tiempo del futuro, pero no podemos pedirle tiempo prestado al pasado cuando lo necesitamos. ¿A qué me refiero? Básicamente, que tienen que trabajar hoy la base que será para su futuro. Y claro, estos proyectos no se verán completados de la noche a la mañana. Pregúntenle a un fisicoculturista si un día fue al gimnasio y al siguiente amaneció ponchadísimo. No, no es así. No aprendiste a andar en bicicleta de la noche a la mañana. No conseguiste tu trabajo de un día a otro. Estudiaste, experimentaste, creciste. Lo difícil no es empezar.
es continuar. Porque empezar requiere emoción y un arranque de pasión y cosas así, ¿no? Pero continuar se puede cuando uno sabe mantener esa inspiración sin perder de vista el objetivo. Yo siempre he dicho a mis amigos, y no solo en el aspecto de finanzas, que, pues de nuevo, conocer algo y aún así no hacer nada al respecto es igual de inútil que no conocer nada desde un inicio. Si yo espero que el dinero simplemente llegue, pero jamás supe qué hacer con él, aunque llegase, no le voy a poder sacar provecho. Hemos hablado de metas, pero pues sin conocerlas, es decir, algunas tienen nombre, algunas no. Y me refiero a que las metas siempre tendrán un nombre y un apellido. Yo quiero un auto, un Maserati de 2021, una casa en no sé dónde, más o menos así. También sabemos que una planeación es necesaria. Cuando las personas me preguntan por el retiro, me preguntan que si yo manejo Afores. Yo les digo no, manejo muchas cosas, pero del retiro lo que manejo es el complemento de tu Afore. Y se me sacan de onda. Continúo. Si ya sabes cuánto quieres, si ya sabes cuándo te quieres retirar y cuánto quieres tener, mayoría me dicen que pues ya lo tienen contemplado o que ya lo tienen completado. Yo simplemente les enseño datos concretos, que el 88% de las personas piensan que su pensión o su Afore va a ser igual o mayor a lo que están ganando en su último salario, en su último trabajo. Y en cambio no, los Afores te dan un máximo de 30% si no le estuviste metiendo ningún tipo de aportación. Los empleados, más bien los empleadores, por así decirlo, solo están obligados a dar el 6.70 y algo por ciento de fondo a tu Afore. Ellos son los que lo están manejando. Y inclusive si tú ya tienes un salario pero no has visto nada sobre tu Afore, tú ya estás inscrito, lo más seguro. La diferencia es que tienes que estar revisándolo. ¿Por qué? Porque de nuevo, mayoría de las personas terminan teniendo que trabajar cuando ellos se veían viajando. Y a estos amigos les platico sobre por qué complementos Afore. Mayoría de mis clientes son de la ley del 97. Pocos son de pensiones de la ley vieja, incluso menos están ahorita en modalidad 40. Pero todos, cuando hablamos de números, que de nuevo son de ellos, me terminan diciendo que les arme una estrategia. Y a mí me gusta, les estoy dando atención de valor y ellos se pueden levantar con el mejor plan del mundo porque ellos mismos se tomaron el tiempo de ver sus números. Yo solo los apoyé con una asesoría, pero el punto es que se den cuenta de lo que realmente van a recibir, de realmente lo que van a buscar, de realmente lo que necesitan o quieren. Algo que igual suelo comentar es que pasará una de tres cosas. Me topo con bastantes chistes sobre, a ver si llego a la edad del retiro. Ok, pongamos estas tres situaciones. En la primera, tú no estabas ahorrando o sí estabas ahorrando, esto es indiferente para tu retiro, porque no llegaste, falleciste antes. Ok, perfecto. Entonces no importaba, a menos que fueras padre de familia, si estabas ahorrando o no. Digamos que sí llegas y que no estabas ahorrando por esta mentalidad. ¿Qué vas a hacer? No, pues nada más, ni para qué pregunto, lo más seguro es que vas a tener que trabajar. Y por último, la tercera situación que podría estar pasando es, llegas a la edad del retiro, consideraste tus números, lo estuviste viendo paso a paso y te preparaste bien. Y ahora eres el viejito millonario que tiene un Maserati y cosas así, o lo que sea, ¿no? O estás terminando tu bucket list, o simplemente estás disfrutando de un periodo en el que al fin ya no tienes que trabajar. O incluso lo empiezas a hacer antes. Necesitas mínimo el 50% de lo que estás ganando en tu último salario para mantener un estilo de vida parecido al que tenías en ese momento, a la edad del retiro. Es decir, que si estabas ganando 100,000 pesos, necesitas estar ganando 50,000 cuando estés retirado para mantener más o menos el mismo estilo de vida, entre comillas. Por otro lado, de nuevo, pues el Afore nada más te está dando 30%. Les ayudaré con unos datos antes del ejercicio que nos ayudarán a, de verdad, pensar en esto con números duros. Nuestro retiro con Afore nos puede dar un máximo de 2.7 millones, casi 3, que son 5 UMAS anuales, lo cual nos deja con una renta mensual de, si solo tomamos esta cantidad, 15,000 pesos mensuales, más o menos. No dejen de lado la meta del retiro. Yo siempre digo que hay tres cosas que pueden pasar, ya se las conté, pero vaya, una meta financiera, el punto es que, pero vaya, es una meta financiera, el punto es que te puede pasar una de las cosas que estábamos comentando, ¿no? Que llegaras bien, que llegaras mal o que simplemente no llegaras. ¿Cuál de esas quieres estar? Asimismo, denle la importancia. Me he topado con personas que piensan que ya lo tienen completa o que al renunciar a los 60 tendrán un super retiro.
pero indagando en ellos, indagando ellos mismos, ven que les hará falta algo más que solo eso, ya sea porque la pensión, si te retiras a los 60, te va a dar un 70% en realidad de lo que te tenían que dar. Si es más bien por renuncia y no por cesión de contrato, no te van a dar nada. Y hay varias personas que piensan renunciar a los 60. O porque nunca estuvieron actualizando, inclusive esto también pasa con el Afore, no están actualizando su salario de cotización, es decir, entraron al negocio, ahí estuvieron trabajando 40 años, entraron ganando unos 10,000 pesos, 15,000 pesos, cosas así, ¿no? Y al final ellos eran directivos, estaban ganando 150,000 pesos, pero jamás actualizaron ese dato, porque jamás le importó a su jefe y eventualmente él era de los jefes, así que jamás checó tampoco el suyo. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Pues su salario de cotización para su Afore no va a ser exactamente lo mismo que él necesitaría. ¿Por qué? Porque si está ganando cierta cantidad, el Afore, lo que se está aportando de las aportaciones que les estoy diciendo que el trabajo hace, si tu salario de cotización es sobre 10,000, el Afore te va a dar medio millón. Eso del 30%, ¿no? Lo que estábamos comentando. Si es sobre 100,000, te tendría que dar 4 veces la suma. Si jamás lo actualizaste y jamás te pusiste a ver tus números y resulta que tú pensabas que lo tenías ya todo completo, pues entonces te vas a topar con la gran imagen de que necesitabas mucho más. Si, por ejemplo, pues ya vieron cómo hacer el cálculo, ¿no? Lo dejé aquí bastante tiempo. Si una persona vive 15 años después de su retiro, son 180 meses que necesita de estar teniendo de ahorros. Es decir, si yo gano $1, necesito por 180 meses 180 pesos. Si estoy ganando 10,000, necesito 1,800,000 para mantener lo mismo a la edad del retiro durante 15 años. El Afore me va a dar la mitad. ¿Cuánto más me va a hacer falta? Todo eso que ven a la derecha. Y en específico, con el salario, cuando las sumas máximas son 5 UMAS al año, que son 2,700,000 y cacho, si estabas ganando 100,000 y el Afore te va a dar 2 millones y cacho, pues entonces vas a pasar de ganar 100,000 a 15,000 pesos nada más en tu retiro. ¿Cuál fue el chiste de todo esto si no lo pudiste planear bien? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos la edad que tenemos. Yo tomé en cuenta a alguien que cuenta con al menos unos 25 años para ahorrar. Suena bastante bien, ¿no? Tenemos unos 40 años. Si sabemos que mínimo necesitamos para tener el mismo estilo de vida o uno parecido, es el 50%, y mi último empleo me dejaba 55,000 pesos, entonces necesito mensualmente tener al menos 27,000 pesos, y eso lo tengo que estar ahorrando durante 25 años. Con 40 años de ahorrar, ya vieron, son 25 años, nos vamos a pegar a la regla del 50-30-20. Y sabemos que la suma que tenemos que ahorrar entonces es el salario anual dividido entre 2 por los años por venir, que son los 15 años, ¿no? Esa es la cantidad que vamos a necesitar para nuestro retiro. Si quieren hacer el cálculo, los dejo pues, arrastrar el lápiz, ya conocen la fórmula dorada del 50-30-20. Los dejo un momento para que puedan calcular lo que necesitan. Pueden tomar en cuenta si quieren lo que ya saben que recibirán de su Afore. De nuevo, el chiste es complementarlo. ¿Qué onda? Mira, hice el ejercicio Ajá. tomando en cuenta los 55,000. ¿Sí? Entonces eran 4,950,000
Sí, sí, sí. entre 55,000 por 12 por 0.2. ¿Es correcto? Sí, exacto. Es justamente así como deberíamos de estar haciéndolo. Ok. Entonces, tomando en cuenta un salario de 55,000 anual, por eso lo multiplicamos por 12, y el punto 20, que es el destinado a ahorros, Ujú. me salen 37.5 años. 37.5 años, pero por ejemplo, ¿sí te acuerdas cómo estaba el ejercicio? Por cierto, si está correcta tu respuesta, son 37.5 años. Muchas gracias, Héctor. Pero no sé si te acuerdas que esta persona tenía 25 años para ahorrar. Así que, mira, Sí. lo que pasó fue esto. Podría tener, de nuevo, sacarle provecho a alguna herramienta que ya exista para tener rendimientos, que yo pueda incluso tener un beneficio extra. Por ejemplo, aquí yo puedo incluso deducir. Yo puedo estar deduciendo cosas de la Afore y cosas así, pero hay planes personales de retiro que yo puedo estar deduciendo que me dan un rendimiento. Por ejemplo, en este caso yo estoy ahorrando, pueden hacer el cálculo en un plazo de 30. Pasamos de 37.5 a 25 años. Nos apegamos a la regla del 50-30-20 porque no estamos pagando ese 20% anualmente. Puedo estar deduciendo y aparte ahorrar más de ahí. Y me están dando un rendimiento de casi 1 millón extra. Así que todo este tipo de cosas, si lo están viendo, es más que nada porque sí, al final del día, a la empresa le sale mucho mejor tener un beneficio para sus clientes. Pero entonces agarren ese beneficio, agarren las cosas que son al final del día para ustedes. Aquí les digo, yo les estoy queriendo demostrar algunas herramientas que ya existen para no solo tener el cálculo y cómo hacerlo y demás, sino que hay formas más fáciles de hacerlo, más fáciles de conseguirlo. Muchísimas gracias, Héctor, por cierto. Empezamos a hablar de un tema curioso, ahorita que dije deducibilidad. Como pequeña guía fiscal, de nuevo que los invito a que cosas así de específicas los hablemos en una cita un poco más personal, pero para que sepan beneficios de diferentes planes y estrategias que pues tienen al final este beneficio de pagar menos impuestos o tener devoluciones al mismo tiempo, todo esto viene con estrategias de la declaración anual que se hace con los ingresos gravables. Esto es un dato importante, ingresos gravables. Los beneficios de deducción o diferimiento hace que nuestra base gravable reduzca, ya que pues obviamente si no pagamos nuestros impuestos en el tiempo y forma, el problema es nuestro, no de Hacienda. Pero ellos bien que saben ya cuánto has ingresado, cuánto ha ingresado tu bolsillo año con año, así que saben perfectamente cuánto tienes que estar pagando. El punto de la declaración es rectificar la información, pero aquí mismo puedes manejarlo de tal manera que tengas un saldo a favor con una buena estrategia fiscal y te pueden hacer una devolución a tu cuenta bancaria año con año. Bueno, primero que nada, la declaración anual de las personas físicas es en el mes de abril, por si alguien tenía como dato. Hay muchas condiciones que a veces son obligatorias para las declaraciones, como el tener más de un patrón en un año, haber tenido más de 400,000 pesos de salario anual o total, recibir pensión, también tienes que estar declarando. Si tienes ingresos por rentas de inmueble o bienes raíces, si compraste una casa o un terreno, si eres un inversionista, en dado caso de que tus intereses reales sean mayores a 100,000 pesos anuales. Recuerden, todos estos datos son para las personas que son obligadas a hacer su declaración, pero aún así, uno puede simplemente hacer su declaración si ha tenido conductas que permitan deducir y reducir y recibir un saldo a favor. ¿Qué tantas cosas se pueden deducir? Muchísimas. Desde gastos funerarios, donaciones, honorarios hospitalarios, hasta pues, lo común como aportaciones a la Afore, cuentas personales para el retiro, intereses de un crédito hipotecario y hasta las primas de un seguro de gastos médicos. Hasta los lentes puedes deducir. Si tú utilizas lentes y compraste unos en ese año, puedes estar deduciendo hasta 2,000 pesos del valor de los lentes. Recuerden que para esto es necesario haber pagado alguna forma gravable como con tarjetas de crédito o débito, transferencias, cheques, cosas así. Gastos en salud pueden ser inclusive los lentes correctivos, de nuevo. Hasta asistir al nutriólogo, el psicólogo, realizarme estudios o ir al dentista, eso también se puede deducir. También hay diferentes montos deducibles anuales de la colegiatura, lo que habíamos dicho hace rato, dependiendo del grado escolar. Pero lo interesante, y volviendo al último tema, puedo yo deducir mis aportaciones a fondos de retiro, donde incluso tengo más oportunidad de deducción con un plan personal que solamente el Afore, en cambio, puesto que el Afore solo se aplica al artículo 185 de Ley de Impuestos sobre Renta, y un plan de retiro personal puede tener efectos 3 artículos al mismo tiempo. Es decir, puedo tener una suma que al final de cierto plazo me exente impuestos. Es decir, yo no tengo que pagar nada de eso. La suma que yo tengo ahí ahorrada me la dan por completo. O, aparte de que me la den por completo, puedo estar deduciendo mientras yo le fui aportando a lo largo de mi vida.
Oye, pero tengo un límite de deducibilidad con el Afore. Bueno, entonces está el artículo 151 y puedes tener mayor límite de deducibilidad. Am, bueno, de nuevo el punto es que hay mucho de qué hablar y no quiero comerme el tiempo de todos en un solo tema. Pero pues bueno, aquí más o menos les quiero explicar cómo funciona una deducibilidad y esto del ingreso gravable. Digamos que yo ingreso anualmente 500,000 pesos, ¿no? Y hay dos pequeñas tablas que pueden ver, es sin deducir o con deducción. La aportación deducible que yo hice a algún fondo en la primera sección, pues es ninguna. En la segunda fue el 10% de lo que gano. Así que para cuestiones de ingresos finales gravables, en el primer caso se van a tomar 500,000 pesos y voy a tener que pagar los impuestos de 500,000 pesos, el 30%, que serían 150,000. En el otro caso, aportaciones que yo puedo estar deduciendo reducen mi base gravable, haciendo que si, por ejemplo, en este caso fueron 50,000, mi base gravable o sobre lo que tengo que pagar impuestos son 450,000. Durante el año yo ya pagué mis impuestos, pero en la declaración anual puedo decir, oye, yo estuve deduciendo esto, así que en realidad deberías de cobrarme esto, pero ya me cobraste 150, dame el saldo a favor y te terminan dando esa cantidad. Así funciona la deducibilidad. De nuevo, el chiste es cuidar de ti mismo y que asegures que el estilo de vida que quieres o las metas que quieres cumplir las hagas en la forma y tiempo que quieres. Para los empresarios, y prometo que aquí ya seré breve porque las estrategias fiscales de este tipo de cosas empresariales son una belleza, pero muy grandes, nos vamos a llevar todo el día. Pues una empresa puede estar sumamente enfocada en sus ganancias, ¿no? Que su marca esté bien posicionada, que las ventas tengan los números que buscan y demás. Pero por esto, a veces dejan de lado lo más importante. Lo que en primer lugar consiguió que fueran lo que son hoy, las personas, los socios, los técnicos, los visionarios, los líderes. Estas personas clave, la casualidad también de que sean, pues, más bien, estas personas clave, cabe la casualidad de que se han vuelto una inversión de la empresa o algo irreemplazable inclusive, puesto que tienen experiencia en ella, preparación, contactos o habilidades que no serían fáciles de reemplazar. Al final del día, pues, ¿qué es lo que podría estar pasando si las empresas perdieran a estas personas importantes? Pues muchísimas. Podría yo llenar estas presentaciones con muchísimas más letras, pero básicamente la idea general es, tal como eres importante en tu casa, eres importante si eres dueño de una empresa, en tu empresa. Y cada cosa a su cajón. ¿Qué es lo que puede hacer una empresa? Lo mismo que cualquier otra persona. Al final de cuentas, pues son persona moral, persona física, lo que sea, pueden estar haciendo lo mismo. Ahorrar, protegerse, reinvertir, proteger a esta persona importante o las personas importantes. Y miren, en este en específico es un plan de ahorro para una empresa que quiere proteger a un asset importante para ello al mismo tiempo, ¿no? Pero mientras que se enfocan en tenerlo todo listo, ya están pensando a futuro. Yo siempre he dicho que cada cosa es su cajón, tal como uno es importante en la familia y tengo que tenerla protegida, también en mi empresa y claro, con mente a las metas de la empresa. Entonces, uno tiene que tener sus 50, 30, 20 también para la empresa. Este plan es para hacer todo eso, pero también tiene el beneficio de que se esté ahorrando. Como en estos planes de retiro que se puede estar deduciendo, estos también las empresas pueden ahorrar protegiendo a una persona y son deducibles para la empresa en su totalidad. No sé si han visto empresas que al final del año tienen a sus contadores y actuarios corriendo como locos para ver qué tienen, porque tienen que encontrar lo que sea, ¿no? Que puedan deducir. Inclusive si esto significa comprar cosas que tal vez ni necesitan, como computadoras nuevas para la planta, autos nuevos para más personas y demás, pues bueno, normalmente los consideraría yo unos activos, esos gastos nuevos, esas compras nuevas. Pero bajo estas circunstancias de mala planeación, no. Si tuvieran algo como esto, podrían deducir lo que están ahorrando para las propias metas de la empresa. Sea pequeña, sea la taquería de la esquina o Coca-Cola, hay muchísimas cosas y a ellos les están funcionando mientras protegen a los assets importantes sin los cuales la empresa no sería la misma. ¿Y para qué pueden usar el dinero? Para el retiro de los socios, para una expansión, para una fiesta general, bonos, viajes, estrategias de marketing, desarrollo, cosas así, lo que quieran. Pero el chiste es, de nuevo, cada cosa a su cajón y a ahorrar. Aunque seas el dueño de una empresa, no es como que todo lo que entra deberá ser su salario final después de los costos. No. Por eso se estipula un salario. Y lo demás,
es salario de la empresa, es dinero de la empresa, ahórrenlo también, sean estratégicos. Pues ya vieron más o menos cómo funciona en México los impuestos y demás, pero en México los impuestos para las empresas son incluso mayores, llegando incluso a que tengan que pagar año con año de 50 a 53% en diferentes conceptos. Así que lo importante aquí podría ser que están ahorrando para una expansión mientras están bajando sus bases gravables, ahorrándose muchísimo más. En el caso que ahorita les presenté, tienen $500,000 de ahorro extra para una expansión, una diferencia de base gravable de 700,000 pesos. Se están ahorrando al año, 280,000 pesos ahorrados en impuestos, y eso lo podrían estar reinvirtiendo. Así que al final del día, todos esos impuestos que están deduciendo es para poder reinvertirlos, ¿no? Y si mi empresa funciona como una multiplicadora y meto dinero y sale por 2 o cosas así, pues al final del día entonces puedo sacarle muchísima ventaja a uno de estos planes. Esto último es fundamental en las finanzas personales, no lo voy a dejar de lado. Hemos hablado de inversiones, de ahorro y demás, pero volveremos al tema de prevenir, tal como la estrategia para hombres de negocios en el aspecto de un hombre clave, pues es el tema del inicio, ¿no? La protección y la prevención de emergencias, ya que una emergencia puede poner en riesgo mi patrimonio al final del día. Una de las metas más caras puede venir como producto de un accidente o simplemente una causa natural, como son las enfermedades. Pueden incluso llevar a secuelas o problemas que mientras dure yo, no tenga forma de continuar con mis ingresos, como sería el estar hospitalizado y no poder trabajar o cosas así, o inclusive no tener para pagar el hospital y que mi economía personal o familiar pues se venga abajo. Les quiero contar, por ejemplo, que hace unos 2 meses estaba hablando con un amigo, trabaja en una firma de abogados, me comentó que le interesaba contratar un plan de gastos médicos y uno de inversión. Hablamos de la importancia de todo esto y como estaba a las prisas, seguimos postergándolo. Hace 2 meses me acaba de decir que él y su esposa tienen coronavirus. No se alarmen, todo bien, por fortuna, parece que no les dio muy fuerte en su momento, pero sí fue algo que inclusive en su círculo cercano le llegó a pasar. Le comenté que podía contratar un plan aún, pero al menos hasta que se curaran, porque si no, no les va a cubrir la instancia del coronavirus. Ya solo me dijo, sí, lo sé, ja, no me digas nada. Sé que me dijiste de que lo viéramos desde que me interesó, y sí, ya lo regañé y todo, ¿no? Pero por fortuna a él no le pasó nada grave. También por otro lado, yéndome a algo que le pasó a otro amigo, él y su hermano querían un seguro de gastos médicos para su mamá, porque ella ya está retirada, está recibiendo pensión y no tenía ningún seguro social. Tuvimos una cita, la mamá y yo, y me dijo que no le interesaba ningún plan. Cuando le comenté a mi amigo de cómo me fue en la cita y demás, me dijo que le mostrara los costos a él y su hermano, porque ellos lo iban a contratar para su mamá. Y ni tuve que mencionarles realmente, pues ellos al final, ellos mismos sabían que ella, estando retirada, sin poder pagar pues, algún gasto extra, nada más pues, la vivienda normal, si le llegaba a pasar algo, ellos serían los que tendrían que pagarlo, por lo que no les afectaba el pagar una póliza si era para ella. ¿Por qué? Pues porque el chiste es, me topo con personas de, no, es que está muy difícil esto, está muy caro esto. Bueno, es que está más caro el hospital y digo, realmente no tienes que tener el plan VIP Plus en donde te atiendan en Italia, lo que sea. No, pero pues preferible que te estén atendiendo en un buen hospital, que no te esté costando tanto, que pues al final del día que no estés pagando tanto. De atención de coronavirus te están cobrando nada más 1,000,000 por estar atendiéndote siquiera. Y aquí regresamos a que manejar las finanzas fue el hecho de que saben planear y plantear las cosas, ¿no? Esto es prevenir en específico, pero no se debe dejar de lado. Ya saben entonces que pues, el propósito es minimizar el riesgo. Les comparto también para que no se quede solamente en conocimiento general que para poder elegir un plan siempre hay que leer puntos importantes de los contratos, inclusive si ya tenemos uno por el trabajo. Saber si lo que tenemos es suficiente para nosotros y si necesitamos una estrategia adicional. Muchas veces las empresas contratan planes pues, muy, muy pequeños. Así que hay que tener alguno complementario. Y si yo no tengo ese dinero de manera líquida, pero lo tengo en un terreno, pues lo vendo, ¿no? Digamos que yo me enfermo, pues lo vendo, pero el chiste de tener el terreno era para el futuro, ¿no? Porque yo tendría que recurrir a que si me están atendiendo por coronavirus, pero yo no tenía un seguro de gastos médicos, ni seguro social, ni nada así, me están cobrando 1,000,000 y yo lo tengo en un terreno. Ok, perfecto, pero ese dinero se pudo haber usado para otra cosa, ¿no? El chiste era, si hubieras tenido otro plan de emergencia en donde tú no tuvieras que pagar este tipo de emergencias de que si el 1,000,000 o lo que sea, pues perfecto, todavía tendrías tu terreno
y te habrías podido atender en un hospital pues, de buen nivel. Ok, de nuevo, ya estamos cerrando. DNA Asesores es una agencia de pues, asesores y estamos asociados a diferentes compañías. Hoy en específico, todos los planes que les mostré son de la compañía GNP, que tiene más de 119 años y es de las mejores calificadas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ese es el nombre completo, o la CONDUCEF. ¿Y por qué comento esto? Tal como en la escuela, yo no metería a alguien a mi equipo si no sé que no trabaja con calidad, que su trabajo no es el mejor, yo no lo metería. Yo siempre me voy por el mejor. Y si la CONDUCEF, que se dedica a la defensa de los usuarios, los tienen como mejores calificados, ahí es donde yo decidí asociarme. Como dato, pues pertenecen al grupo VAL, que en realidad tienen muchísimas cosas, Profuturo por la parte de Afores y también en la parte de desarrollo, el Palacio de Hierro, pues esa es fácil conocerla, la Casa de Bolsa de Valores Mexicanos y un montón de cosas más, ¿no? Pues, ¿qué queda por decir? De nuevo, los invito como conclusión a que tomen riendas de lo que desean conseguir, de que se pongan ustedes mismos a pensar en su propio beneficio. Todo esto que les conté, pues es para que ustedes tengan más herramientas de llegar de un punto a otro, sea pensar en el patrimonio de su familia, en una meta de ahorro, inclusive, pues como en mi negocio, ¿no? El chiste es que nadie verá por ustedes con tanto detalle como ustedes mismos. Quienes pueden decir más bien que tienen todo esto en su trabajo, genial, pero recuerden que eso es una prestación, es para el puesto que ocupas, no para ti como tal. En caso de salir del negocio por despido, por cambio de empleo, inclusive si queremos hacer algo propio, pues nos despedimos de esos beneficios, se quedan en la silla. De nuevo, tengan algo que los priorice ustedes como individuos. Bien, que hasta una cuenta de ahorro podemos tener, pero si no puedo cumplir con cosas más estructuradas porque ni la inflación me respeta, pues hasta ahí llegué, ¿no? Los planes de ahorro que les estuve, los planes de inversión que les estuve comentando, eso se pueden contratar inclusive desde 1,000 pesos o cosas así. Cuestiones de gastos médicos para que me atiendan inclusive en el H+, en el Star Médica como prioridad, pues igual me pueden estar costando, si tengo unos 30 años, unos 1,200 pesos mensuales, cosas así, 1,000 pesos. Así que no tiene por qué ser caro el tener una buena protección. Al final del día los invito a que planeen. ¿Por qué? Porque quiero que tomen las riendas de sus finanzas y que dejen de verdad, que sean ustedes los que deciden hasta dónde pueden llegar y no simplemente la suerte. Recuerden lo de Thoreau, no lleguen al día en el que se arrepientan por no haber hecho las cosas, porque como hemos visto, el hubiera no existe. Pero quien puede ser el que lleve el estandarte de a dónde llego es uno mismo. Y bueno, pues los invito a que hablen con nosotros para formar la mejor estrategia para lo que al final es su meta. Créanme que aunque largo el tallercito apenas rocé la superficie de las cosas, hay muchísimas cosas que hablar y los invito a que nos busquen para su beneficio y que formemos una estrategia juntos. Muchas gracias por atender, por escuchar y por participar. Espero de verdad que les sirva y que podamos seguir hablando. Realmente me emociona al hablar de este tipo de cosas. Por ahora yo me despido, pero dejaré esta diapositiva con nuestra información de contacto para cualquier cosa. Es todo de mi parte y muchas gracias. Gracias, buen día, excelente información y curso. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias, estuvo muy completo toda la información. Muchas gracias, Iris.